¿Qué tal, amigos? Dios los bendiga en esta noche. Como siempre, saludándoles con un afecto especial. Envío a cada uno de ustedes un fuerte abrazo, un cordial saludo. Que Dios los bendiga. Seguimos con esta serie de videos del tema titulado Estudio Teológico sobre 3 preguntas interesantes, entre las cuales ya abarcamos lo que es el por qué Dios no exterminó a Satanás en esa batalla que sostuvieron en los cielos. Y también ya estuvimos viendo la segunda pregunta, que fue: ¿existe realmente el infierno? La estuvimos viendo y llegamos a la conclusión también que es real. Es real, y ahora vamos a caer, pero sin antes concluir esto de quiénes irán realmente al infierno. Así vamos a concluir con esta pregunta: ¿quiénes irán al infierno? Si el infierno existe, ya lo vimos, en realidad, entonces, ¿para quién fue hecho? ¿Quiénes irán allá? Vamos a ir viendo poco a poco este tema. Ya miramos a grandes rasgos. Primeramente, antes de hablar del infierno, del castigo eterno, estuvimos hablando del amor de Dios, de que Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero muchos dirán, ¿pero cómo? Porque muchos en realidad no creen que hay un infierno, y menos todavía creen que haya un castigo eterno para los pecadores, porque hay ciertas religiones que niegan la existencia del castigo eterno. Entonces yo me vi a la tarea de estudiar esto a la luz de la Biblia. Por supuesto, es un estudio teológico y escatológico a la vez. ¿Por qué escatológico? Porque pertenece a eventos futuros. La palabra escatos palabra griega significa lejano o futuro, y pues por eso se llama escatología, ¿no? Escatológico quiere logos, o logía significa estudio, ¿verdad? Entonces, estudio de la teología, estudio de las cosas futuras, por eso se llama escatologías. Escatos, repito, escatus es futuro o lejanos, es una palabra griega y que significa lo que le acabo de mencionar. Y pues logos o logía es el estudio. Entonces, escatología, estudio de pues ahora sí que de lo futuro, del porvenir. Y es que este evento de la gente que será echada al infierno en realidad conmueve a muchos. Muchos no quieren escuchar estos temas. Muchos se alejan de la transmisión porque no quieren escuchar este tema. Pero si lo escucharan, pues estaría muy bueno. ¿Para qué? Para que aprendiera un poco del porvenir. Y es que no soy yo, sino es Dios quien lo dice y lo afirma. Estuvimos hablando entonces del amor de Dios, y pues Dios quiere librarnos de este castigo eterno. ¿A poco cree usted que Cristo iba a pagar un tan brutal castigo, doloroso castigo? Iba a sufrir todo eso el Señor en la cruz del Calvario solamente porque se le antojó, solamente porque le dio la gana, solamente porque quiso exhibirse y que lo miraran allí, o porque quiso hacer fama. De ninguna manera. Es porque Él quiere salvarnos de este castigo eterno. Pero para ir viendo esto, para aquellos que niegan esto del castigo eterno, porque si Dios es amor, ¿cómo es posible que vaya a condenar a muchos en el infierno? Bueno, Dios es amor, pero también hablamos de un Dios justo. Y vamos a hablar precisamente, para ir aterrizando esto, de la justicia de Dios. Vamos a comprobar la justicia de Dios. Ya vimos que Dios es Dios justo, y por lo tanto, si Dios promete vida eterna a los que aceptan a Cristo y cambian su vida para dedicarse a la vida cristiana, a hacer el bien y no el mal, entonces, ¿qué pasa con aquellos que hacen lo contrario? Tiene que haber, por supuesto, un juicio, y de eso vamos a estar hablando. Dios los bendiga.
antes de adentrarnos a comprobar la justicia de Dios, porque en el video pasado ya vimos lo de la justicia de Dios, pero ahora vamos a comprobar la justicia de Dios, no sin antes saludar a los hermanos pastores que viven en Empalme, Sonora. Dios bendiga a mi hermano José Luis Centeno, allá en Sonora, Empalme, Sonora. Un abrazo a cada uno de los pastores y a cada uno de la alianza, y también de los hermanos que están allí en el grupo. Dios me los bendiga y les mando un fuerte abrazo. Dios les bendiga. Seguimos entonces. Ahora vamos a ver, ya vimos que la justicia de Dios es real y es la que va a ocasionar pues que haya un juicio, y en el juicio haya condena. Eso es lógico, es normal. En un juicio hay condenado o hay liberado. Eso es lo que va la secuencia de un juicio. Hay condenado o hay liberado. Entonces, la justicia de Dios va a ser comprobada en este estudio. La palabra nos confirma que tenemos un Dios justo y que dicha justicia es inquebrantable. Aquí de nada sirven las grandes amistades, títulos o dinero. Nuestro Creador es un Dios, no es un Dios corrupto. Su justicia está por encima de todo y de todos. Debemos tener en cuenta que todo lo que hagamos en esta tierra tiene su recompensa, pues para bien o para mal, la justicia de Dios un día ha de manifestarse para juzgar al mundo entero. La justicia de Dios, amigos, un día se manifestará, y ¿sabes qué? Para juzgar al mundo entero. Y es aquí donde viene la condenación de aquellos que no quieren nada con Dios, o que de alguna manera se volvieron religiosos. Aquí no va a haber religión que te salve, Padre. Aquí va a haber un Cristo que te salve, alguien que aceptó a Cristo como su único Salvador y que ha sido redimido por esa sangre preciosa en la cruz del Calvario. Aquí no hay que mi religión me va a salvar. No, y esto es en general. Esto es también para cristianos que no son católicos, también son ellos los que están en esta palabra que les estoy diciendo. No por pertenecer a una iglesia, crea que somos salvos. Todo depende de cómo le correspondamos a nuestro Dios en un cambio en nuestra vida, por supuesto, una vida nueva, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así que la justicia de Dios es inquebrantable. Aquí no hay mordida. En ese tiempo no va a haber mordida. En ese tiempo no va a ir el poderoso con un maletín lleno de dinero y comprar al juez, como suele pasar en la vida común. No es así. Aquí vamos a estar algún día en la presencia de una justicia inquebrantable, que es la justicia de Dios. Así que, comprobando, veamos qué dice la palabra sobre la justicia divina. Aquí yo les voy a dejar una lista de textos bíblicos que nos hablan de un Dios justo o de la justicia de Él mismo. En el Antiguo Testamento encontramos en Deuteronomio 32:4 hablando de ese Dios justo. Salmos 25, 8 y 9, de la misma manera encontramos. Esas citas se las estoy dando para que usted las revise en su Biblia. Salmos 25, 8 y 9 también nos habla de la justicia de Dios y del Dios justo. Salmos 116:5 nos vuelve a hablar de la justicia de Dios. Salmos 145:17 nos vuelve a hablar de la justicia de Dios y de ese Dios justo. Zacarías 9:9 también habla de un Dios justo. En el Nuevo Testamento, Romanos 1:17 nos habla que la justicia de Dios, ¿verdad? Entonces, según de Timoteo 4, 7 y 8 también nos habla de un Dios justo. Primera de Juan 1:9 también nos habla de un Dios justo. Así que con estos textos que les acabo de dar y que no se los
no se los voy a leer por cuestión de tiempo, para que usted lo revise en su casa, nos habla, nos comprueba la justicia de Dios. Es comprobando la justicia de Dios, y ya le di una lista de citas bíblicas que nos comprueban que tenemos un Dios justo y verdadero, y que un día explotará esa justicia para buenos y para malos, porque la justicia de Dios se manifestará. ¿Por qué digo para bueno y para malo? Porque si es un Dios justo, obviamente Él va a compartir las cosas buenas que ha prometido a aquellos que han practicado la justicia aquí en la tierra. Y como es un Dios justo, aquellos que se han negado a practicar la justicia, a hacer lo bueno, por supuesto, también serán obviamente recompensados, pero no de la misma manera. Es triste decir esto, pero así es. Ahora, brincamos a lo más importante de ya vimos lo del Dios justo, que sí es justo en verdad nuestro Señor. Pero vamos, ¿quiénes irán al tormento eterno? Eso está bueno, porque ya vimos que Dios en un principio creó el infierno. ¿Para qué? Para el diablo y sus ángeles, ya lo vimos. Pero ¿qué va a pasar? Vamos a ver. Quiero comenzar aclarando que el infierno no fue planeado por Dios para nadie de nosotros, como ya hemos visto en párrafos anteriores, sobre quién creó el infierno, llegando así a la conclusión de que Dios mismo fue quien lo hizo, pero jamás fue creado para nosotros, sino, como dice la palabra de Dios, hermanos, fue creado para el diablo y sus ángeles, como nos dice Mateo 25:41. Pero ¿cómo es posible que muchos sean echados en este lago de fuego? ¿Qué pasó entonces? Si hemos dejado claro que ese lugar no fue hecho para nadie de nosotros, entonces ¿qué pasó? Como les comentaba en la parte de arriba, el infierno en un principio fue creado para el diablo y sus ángeles. Dios nunca tiene pensado lanzar a nadie al lago de fuego. Pero como les recuerdo, su justicia está por encima de todo. De modo que cuando voluntariamente se rechaza la salvación de Dios y el ser humano se dedica a prácticas condenatorias delante del Señor, la justicia divina es activada y no hay forma de corromper esa justicia. Debemos entender que el infierno no fue hecho para nadie de nosotros, pero cuando alguien se prestó voluntariamente para seguir a Satanás haciendo las cosas indebidas, tiene que haber una recompensa. La justicia de Dios estalla, y entonces ese es el problema cuando nos encontremos delante de esa justicia para aquello. Pero va a ser una delicia, va a ser un privilegio estar en aquel día delante de nuestro Dios, sabiendo que hicimos el bien y sabiendo que exaltamos siempre al Dios Todopoderoso aquí en la tierra y que siempre hablamos de Él. El Señor nos recompensará, dice, en público. Entonces, esa es la razón más poderosa por la cual muchos de los seres humanos irán a ese trágico lugar de tormento. La causa de ello es el pecado, del cual nunca se arrepintieron, pues cambiaron la oportunidad de salvación divina por los placeres mundanos. Hay una salvación y todavía está. Para ti que me escuchas, es tiempo de voltear, es tiempo de mirar y aceptar a ese Cristo poderoso como tu único Salvador. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de los condenados? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? La palabra es sin lugar a duda muy clara con respecto a todo esto. ¿Qué dice? Mateo 25:41 nos dice por boca del propio Jesús que existen almas que por voluntad propia se perdieron. Esto tiene sin duda un destino final. Yo quiero decirte en esta hora que el Señor, que nuestro Dios tiene por supuesto traer a nosotros salvación eterna. Nuestro Señor, apartado de mí, le va a decir Mateo 25:41, malditos preparados para el fuego eterno, que había sido preparado para el diablo y sus ángeles.
Según de Tesalonicenses 1, 3 al 10 nos habla muy claro y nos dice que en ese trágico día el Señor traerá juicio sobre todos los pecadores, aun a los que se creyeron muy religiosos, como nos dice el versículo 8 de esta cita de 2 de Tesalonicenses 1, 3 al 10. Esos religiosos son aquellos que nunca obedecieron el Evangelio de Cristo. Con esto queda claro que la Biblia sí habla de juicio final, pero veamos si podemos encontrar más pruebas bíblicas. Según de Tesalonicenses 1, 3 al 10 nos habla de que Cristo viene en llama de fuego y trae retribución a aquellos que no quisieron nada con Dios y tampoco a aquellos que no obedecieron el Evangelio. Esos que no obedecieron el Evangelio obviamente son aquellos que están en una iglesia y que de alguna manera no son más que otros religiosos del montón. No hay un cambio en sus vidas. Es por eso que el Señor, en esa cita que les acabo de mencionar, Él traerá retribución a aquellos que no obedecieron el Evangelio. Es triste. ¿Y qué habla esta cita que les acabo de mencionar de 2 de Tesalonicenses 1, 3 al 10? ¿De qué nos habla? De aquellos que no obedecieron el Evangelio. ¿Qué nos da a entender esto? Que personas que sí conocían del Evangelio, que sí buscaban la asistencia en una iglesia, pero que solo lo hacían por costumbre y solo lo hacían para que ser visto por los demás, y otra nada más por hábito, pero no había un cambio en sus vidas. Apocalipsis 20, 11 al 15 nos dice que un pasaje muy contundente. Allí nos habla muy claro y nos dice que ese trágico lugar es verdaderamente real. No hay pasaje bíblico tan contundente como este de Apocalipsis 20, 11 al 15, que nos hable tan claro del juicio final. Al menos yo lo considero así debido a las siguientes razones. Apocalipsis 20, 11 al 15 nos habla de la presencia de un trono blanco y habla de que allí en Apocalipsis 20 se reunirán todas las almas a comparecer ante ese tribunal, a comparecer allí, y estarán siendo juzgados. Allí estarán siendo mostrados sus pecados, para que no digan que Dios es injusto y que hay condenación injustamente. Sus pecados serán probados, los libros serán abiertos, y en esos libros están los pecados que usted y yo un día cometimos. Pero hay oportunidad hoy día de escapar de ese castigo eterno. Aquí las pruebas son contundentes de ese juicio, y yo digo que es algo más contundente esta cita que les acabo de dar por las siguientes razones. Jesús en su verdadero esplendor. Allí nos menciona a Jesús. Desde el capítulo 1 de este libro de Apocalipsis, el apóstol Juan, a quien le es dada esta revelación tan tenebrosa, comienza a describir a un Jesucristo muy poderoso, muy diferente a lo que los evangelios nos describen, a lo que los apóstoles miraron. Muy diferente en el Apocalipsis es descrito ese Cristo. Sin incluir el evangelio del propio Juan, porque Juan es el único que se atreve a decir en su evangelio que Cristo es Dios. También Pablo lo dice, pero Juan lo dice con más contundencia. Pues en su evangelio también Cristo es descrito como el mismo Dios, según Juan. También lo describe con mucha claridad en este libro profético que fue escrito también por el mismo Juan, Apocalipsis, como Dios mismo, Apocalipsis 1:8
y también Apocalipsis 1:18. Ya no es aquel Cristo sufriente. Ahora Juan lo mira y lo describe como todo un rey de reyes y señor de señores. Estas son algunas de las pruebas por las cuales me atrevo a afirmar que esta cita de Apocalipsis 20, 11 al 15 nos dice que nos habla del juicio, porque hay un trono allí. ¿Y por qué? Porque describe a Jesús como un Dios o como un rey de reyes y señor de señores. Esta cita es contundente. Y luego también otra prueba es que Jesús es mencionado en esa cita de Apocalipsis 20, 11 al 15, como el juez justo, o sea que Jesús es el que juzga. Juan sigue describiendo a Cristo como verdaderamente debe conocerse, le llama juez justo, debido a que sus juicios son justos y verdaderos. Apocalipsis 19, 1 al 4. Cuando estos juicios se lleven a cabo en la presencia de Dios, la palabra nos dice que la misma creación aprobada y salvada por nuestro Señor y Dios, incluyendo la creación que siempre perteneció a lo espiritual, hablo de los ángeles, hablo de los seres vivientes que menciona esa cita, nos habla en Apocalipsis 19, 1 al 4, esos seres vivientes que pertenecieron siempre a la creación celestial o espiritual, que son estos seres vivientes, aprobarán estos juicios, dando a entender que nuestro Dios nunca se equivoca cuando lleva a cabo alguna clase de acción. Habrá esos testigos allí, esos seres vivientes, dicen amén, amén, porque tus juicios son justos y verdaderos. No hay escapatoria, amigo, amiga. En ese día no podremos culpar a Dios como un Dios injusto que condenará a muchos. Y en realidad no quiero quitarle el mérito a nuestro Señor Jesucristo, pero en realidad será nuestro pecado los que nos condenarán. ¿Quién condena en un tribunal a alguien que es llevado a juicio? ¿Quién lo condena? Sus faltas en la vida común. Es lo mismo allá arriba. ¿Quién condenará al pecador? Sus faltas. Así que, amigo, amiga, nosotros estamos en un grave peligro. Por lo tanto, yo te invito a que lo analicemos. Y así, de esta manera, estamos cerrando este video y vamos a terminar la siguiente semana. Vamos a tratar de hacerlo, de terminar la próxima semana. Hago videos cortos para que usted lo vea detalladamente. Y vamos a estar viendo el testigo mayor del justo juicio. El testigo mayor es el gran trono blanco. Ese es un testigo mucho mayor acerca del justo juicio de Dios. Y vamos a describir por qué es el gran testigo del justo juicio. Así que la próxima semana estaremos viendo eso de el justo juicio de Dios y de este mayor testigo, ¿no? O este mayor testigo de ese justo juicio. Así que por lo pronto le dejo meditando en este video acerca de los que serán condenados. Poco a poco lo vamos desarrollando hasta llegar a comprobar y manifestar bíblicamente que en verdad muchos serán echados en ese fuego eterno. Dios me los bendiga. Seguimos el próximo domingo con otro video más, que quiero pensar que ya es el último de esta serie y que será algo muy bueno revisarlos todos, checar todos estos videos porque son importantes. Dios me los bendiga entonces, en el nombre de Jesús. Amén.